Continuamos en la noche. Profesor Carlos Alberto Patiño, historiador, escritor. Quiero preguntarle cuál es el poder geopolítico que tiene en este momento Qatar. Ya había empezado usted a explicarnos algo, pero sobre la posibilidad de que trascienda la economía a nivel de la política y del control, incluso de eventos deportivos. Pues mire, la verdad es que creo que Qatar es una prueba muy interesante, muy importante de esta serie de nuevos estados que han acumulado un gran poder económico y que empiezan a transformar el entorno geopolítico, el entorno internacional alrededor de sus propios intereses. Y además realmente es que se me hace fascinante escuchar toda esta explicación que ha habido a lo largo del programa de la corrupción en el fútbol y cómo Qatar aparece como un protagonista estatal, y esta es de las cosas, digamos, más impresionantes y más novedosas en la política internacional, donde un estado aparece protagonizando, digamos, una escena de este estilo y obviamente un debate que no son grupos económicos específicos, no son personalidades específicas, sino que es un Estado, y obviamente esta es de las cosas, digamos, más novedosas y más impresionantes de esta actuación. Ahora, en el caso de Qatar parece que esto encaja perfectamente con otras actuaciones, como ya lo mencionábamos ahora, actuaciones de inteligencia, actuaciones mediáticas. Y aquí hay que decir que Qatar es de los estados más visionarios, por ejemplo, en el uso de las cadenas de televisión y las cadenas de radio a nivel internacional, con todos los nuevos medios, digamos, nuevos medios de comunicación. El uso de las redes de internet, el uso de los mecanismos de Twitter, Facebook, etcétera, todo lo que aparezca en el contexto internacional contemporáneo. El uso de la televisión satelital es un uso absolutamente intenso y dirigido a capturar grandes masas de televidentes. Y adicionalmente, Qatar pues ha hecho una incursión muy fuerte en todo el asunto de los deportes y en el asunto de la inversión deportiva, no solo en televisión, sino incluso en diarios deportivos impresos. Lo que Oscar Restrepo mencionaba ahora es muy impresionante, el papel de Qatar, por ejemplo, en todo el fútbol europeo y a través de un equipo tan importante como el Barça, y obviamente empieza a tener un impacto brutal en este contexto. Ahora, esto, digamos, este escándalo aparece además en un contexto muy preciso y muy importante, que es el de la crisis económica europea, donde empieza además a ser parte importante del escándalo de la corrupción que sacude Europa, cuando los europeos habían negado durante décadas que ellos no eran corruptos, que eran absolutamente transparentes, y obviamente arrasa con una de las prácticas más amadas por las masas, por digamos el sector más grande y popular de la sociedad europea, que es el fútbol. Esto muestra un poder absolutamente impresionante y sobre todo ubica digamos una capacidad de penetración de Qatar, siendo un país Profesor, absolutamente minúsculo en términos de territorio y en términos digamos poblacionales. Sí. estamos hablando de una réplica de, por ejemplo, lo que ocurre en Naciones Unidas, donde los países poderosos podrían terminar tomando decisiones en el caso de la FIFA. Pues yo realmente es que conozco muy por encima todo el asunto de la FIFA, pero creo que Qatar empieza a tener un papel muy importante, muy determinante, y además incluso, lo voy a decir así, de cara a las grandes masas, Qatar juega muy inteligentemente en la medida en que penetra una de las instituciones y una de las prácticas más populares de la sociedad, de todas las sociedades contemporáneas en este momento, que es de la práctica del fútbol. Y eso le da a Qatar un poder absolutamente impresionante e incluso, diría yo, mucho más hábil que el ejemplo que usted o la pregunta que usted hace al respecto de las Naciones Unidas y los estados más poderosos. Fíjese, profesor Patiño, que hay algo que coincide con lo que usted nos está diciendo, y es que los líderes habrían acordado en Francia, el líder catarí y el líder francés, inversionistas que pudieran rescatar no solamente al equipo de fútbol Paris Saint-Germain, sino aumentar participación de acciones en el grupo Lagardère y la creación de una señal destinada a debilitar al Canal Más, al que era el canal opositor al presidente Nicolás Sarkozy. Usted nos contaba sobre la estrategia de masas de televisión que manejan los cataríes. Sí, realmente es muy impresionante. Cuando digamos, estas noticias empezaron a salir, pues realmente se queda uno muy asombrado frente a a qué punto se empieza a llegar, y obviamente cómo el presidente francés, frente a una estrategia electoral y frente a una estrategia de recuperación económica de un símbolo tan importante para las masas populares francesas como el Paris Saint-Germain, era, digamos, atravesada
por un asunto entre estados, un acuerdo entre estados, entre líderes estatales y poder estatal, un asunto que involucra además a inversores y empresarios y obviamente una práctica central del fútbol, pero sobre todo, y fíjense que lo que le da sentido a todo esto es el papel que juegan los medios de comunicación, el núcleo de los medios de comunicación como la red que le permite a Qatar establecer una estructura de poder global y poder social abierto. Quiero recordar lo que decía hace un momento frente a el tema de las rebeliones árabes, donde Al Jazeera fue quizás el elemento movilizador. Qatar empieza en esto a demostrar que Qatar está haciendo una apuesta absolutamente novedosa y es que con los medios de comunicación movilizar grandes masas alrededor del deporte e incluso aquí queda la pregunta abierta de cuáles son los grandes efectos de esa movilización. Y profesor Patiño, si lograra Qatar desarrollar este mundial, concentrar todos los medios de comunicación, que países movilicen sus deportistas de todo el mundo hasta este lugar, en medio de lo que ha podido ser la primavera árabe, ¿qué ganaría política y económicamente este país? Bueno, yo económicamente no creo que pudiera ganar mucho más de lo que Qatar ya tiene. Le puede dar algunos réditos, pero la principal ganancia de Qatar es una ganancia de carácter político. Primer asunto, la legitimación de la monarquía catarí como una monarquía popular, válida, reconocida globalmente, con un gran impacto y una gran capacidad de reconocimiento global. Pero segundo punto y fundamental, y quiero establecerlo en este asunto y quiero recordar que hay una muy estrecha relación entre Qatar e Irán que desafía además a Arabia Saudita, que es el gran vecino de Qatar y de Bahrein, y es que Qatar con esto legitimaría los modelos islamistas de gobierno, donde además hay que recordar que Qatar es una monarquía islamista que se acerca mucho a una cierta concepción del fundamentalismo islámico, por lo menos desde el punto de vista de la práctica social, y obviamente esto genera la mejor ventana, la mejor vitrina de exposición de un modelo político que atraviesa por una serie de críticas, por lo menos desde el mundo occidental. Quiero agradecerle mucho, profesor Carlos Alberto Patiño, por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. A ustedes, muy amables. Muy amable, como siempre. A todos nuestros televidentes los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Síganos escribiendo en Twitter, @ntn24, también @segurizatiNTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, muy buena noche.